vinculado, porque la Central Unitaria de Trabajadores va a hacer una propuesta al gobierno para fijar el sueldo mínimo en 630.000 pesos. La idea ha generado algunas opiniones divididas, principalmente porque muchos comerciantes dicen, bueno, hemos tenido años difíciles con el estallido, con la pandemia, nos ha costado recuperarnos, los arriendos están caros, la economía está más o menos. Ese es el argumento por un lado. Veremos qué dice el gobierno. Dani Linares, escuchamos. Eso siempre pasa con las pymes, ¿no? Que dicen, sube el sueldo mínimo, ¿cómo lo hago para mantener mi plana de trabajadores y costear finalmente el gasto que significa para pequeña y mediana empresa solventar sueldos en este caso en particular, el sueldo mínimo de 500.000 pesos, como está actualmente? Pero la meta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras es llegar a los 630.000 pesos al término de esta administración. Es lo que le van a plantear al Ejecutivo en el marco de las conversaciones del reajuste al sector público, que se da siempre previo al Día del Trabajador, pero esto termina ya por allá el mes de noviembre. Son conversaciones de largo aliento, pero ya está la propuesta sobre la mesa respecto a la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras para finalmente llegar con este monto, considerando que el costo de la vida y el empobrecimiento también que han tenido las familias impide que hoy los 500.000 pesos sean una situación que les permita a cada uno de ellos poder cubrir sus gastos. ¿Por qué? Porque básicamente la línea de la pobreza hoy para una familia de 4 personas es 600.000 pesos de ingreso. Por eso se ha planteado los 630 en esta oportunidad, luego de que finalmente el techo de la suma del sueldo mínimo a 500.000 pesos se cumpliera antes de lo previsto. Se había establecido que esto fuera el término del mandato, pero ya está en 500.000 pesos el sueldo mínimo, y eso sin duda hace que pueda existir la posibilidad de conversar sobre un aumento adicional. ¿Qué pasa con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas? Bueno, en este caso en particular, con el alza de los 500.000 pesos, hay un aporte del Estado para solventar esos gastos, para que esto no signifique desempleo y dificultades para las pequeñas y medianas empresas. No sé si esa propuesta se va a extender ya cuando hablamos de 630.000 pesos. Vamos a revisar declaraciones del presidente de la Central respecto a esta idea de poder conversar ya con el Ejecutivo sobre un alza de un sueldo mínimo a 630.000 pesos. Y nosotros hemos planteado 630.000 pesos porque queremos superar esa línea de la pobreza. Los salarios han ido creciendo, pero también ha ido creciendo el costo de la vida, y es ahí donde creemos que es fundamental tener un salario vital, un salario que permita para cubrir las necesidades reales de hoy día de las personas. Si bien hemos cumplido una meta, creemos que no es la meta final. Con un contexto económico que tiene ya en cifras macroeconómicas un control sobre una inflación que nos complicó y bastante respecto a los ingresos, al costo de la vida, que afortunadamente se prevé ya que al cierre de este año pueda estar muy cercano al rango meta del Banco Central, un 3,8%, es la proyección que realiza el ente emisor para finalmente dar cuenta de un proceso que ha sido paulatino, pero que ha costado y mucho de poder reducir la inflación y poder tener también mayor valor, el dinero, que las personas puedan utilizar de mejor manera sus ingresos en el comercio. Vamos a revisar declaraciones de los trabajadores precisamente sobre este tema, sobre el alza eventual que pueda tener el sueldo mínimo. Creo que 600 es el piso mínimo como para que la gente ya empiece a estar bien. Yo creo que de 700, 800. Todavía es poco. ¿Usted cree que todavía es poco? Todavía es poco, claro, porque piense usted, la gente hoy día vive... ¿Cómo vivimos los chilenos? Pésimo. Imposible vivir con un sueldo así. Y debería ser más, es muy poco lo que gana el chileno. Claro, vamos a ver cómo le va a esta propuesta de 630.000 pesos. Ya ha habido un avance sustancial, Dani, en los últimos tiempos con este cronograma que va a llegar hasta los 500.000 pesos en el corto plazo. Ha habido un alza, si uno la mira proporcionalmente a lo que había ocurrido en gobiernos anteriores o en años anteriores donde la economía incluso estuvo más pujante. Ha sido considerable el aumento que ha habido hasta ahora, y muchos además, Dani, ponen sobre la mesa lo que va a pasar el próximo 26 de abril, porque el reclamo de las pymes es, bueno, ya subimos el sueldo mínimo, ahora nos piden que lleguemos a 630.000 pesos, pero por otro lado tenemos que cumplir con la ley de las 40 horas que comienza el 26 de abril y que para muchas pequeñas empresas, con vendedores sobre todo, va a significar contratar más personal y tener que invertir más dinero en ese ítem, cuando la economía, hemos visto, está más o menos nomás. El país creció un 0,2% en el último año.
Sí, es un equilibrio muy delicado lo que ocurre en el mercado del trabajo cuando hay afectación a las condiciones. Por ejemplo, lo que va a ocurrir con la jornada de 40 horas, la ley de 40 horas hacia el 26 de abril, y en este caso en particular con el alza del sueldo mínimo que ha sido paulatina en el último tiempo, pero tú lo destacabas, ha sido el alza más grande que ha tenido el sueldo mínimo en los últimos 10, 15 años. Por ende que ese tipo de situaciones van a complicar sin duda a los empleadores para saber finalmente cómo proyectar su negocio a largo plazo, entendiendo que las condiciones pueden cambiar en el futuro y eso perjudica también las inversiones a largo plazo. Cuando se decide contratar más personal es para contar con ellos bastante tiempo, no de forma parcial, digamos 1 mes, 2 meses, entendiendo que después puede variar esta situación respecto al sueldo mínimo. Tenemos declaraciones también de las pymes, ¿no?, de los empleadores sobre esta situación, qué sucede, cómo congeniar también las necesidades que lo planteaban los trabajadores. Hoy día el dinero que se recibe no alcanza para llegar a fin de mes, pero también cómo congeniar con esto significa emplear a personas y no perder puestos de trabajo. No estamos en condiciones de poderlo pagar. Hoy día estamos complicados para pagar 500.000 pesos. Creemos que es una irresponsabilidad. Es simplemente imposible para el mundo de las micros, pequeñas y medianas empresas. Hoy día, a duras penas, las pymes están pagando los actuales niveles de salario mínimo con subsidios que son insuficientes. Ahí ustedes escuchaban el testimonio, ¿no? Se les hace imposible poder cumplir con la nómina de pago para los 500.000 pesos, que es el sueldo mínimo actual, digamos, la meta proyectada, para poder ya pensar en una alza hacia el 630.000 pesos. Pero es un debate que está recién comenzando ahora, lo hablábamos al inicio. Esto se genera naturalmente previo al Día del Trabajador y luego ya tendrá varios meses de conversación de cara a la negociación del sector público, donde muchas veces va aparejado también la discusión del sueldo mínimo ya para el segundo semestre de este año, pero al menos la propuesta de la central ya está sobre la mesa. Hay que ver qué pasa con el Ejecutivo, al menos en sus primeras reacciones a esta situación. Por cierto, luego la conversación con los trabajadores y las trabajadoras para finalmente acordar un alza o no del sueldo mínimo. Claro, Dani, y esto también hay que decir va aparejado en torno a la discusión de la reforma previsional que se está ventilando en el Congreso, donde todavía no hay ningún tipo de acuerdo respecto a qué hacer con este 6% adicional que iría a costo del empleador. Y por eso es que también se quejan también es plausible escuchar el argumento que presentan las pymes y también los grupos de empresarios reunidos en las cámaras de comercio. El debate está recién comenzando, seguramente va a continuar a puertas además de un nuevo 1 de mayo que ya está a la vuelta de la esquina. Gracias, Dani, por el reporte. Que estés muy bien. Un abrazo.